Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los seminarios de la Unidad de Bioingeniería. Estos seminarios los tenemos cada viernes al mediodía por Zoom. Recordarles que siempre es la misma liga, la misma contraseña y también que la sesión se graba para después subirse al canal de YouTube. Entonces, también otra cosa es que es importante que mantengan sus micrófonos apagados, que chequen eso también para no estar interrumpiendo a la ponente y al final levantar su mano para hacer preguntas o incluso lo pueden hacer vía chat. También queremos agradecer a los coordinadores de este seminario. Los voy a nombrar al doctor Fausto Calderas García, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, a la doctora Catalina Soriano Correa, a la doctora Linda Verónica Campos Fernández, al doctor Enrique García Leal, a la doctora Margarita Cantú Reyes, al doctor Joaquín Flores Genaro y una servidora. Bueno, sin más preámbulos, le voy a pedir al doctor Edson que presente por favor a la ponente del día de hoy. Sí, bueno, muchas gracias, doctora Alejandra, que también es parte de este seminario, es muy importante, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es una persona que está cambiando la química aquí en la carrera de Ingeniería Química. Así que muchísimas Muchas gracias, gracias, doctora doctor. Alejandra. Bueno, tengo el gusto, como siempre tengo el gusto de presentar a una de las estudiantes, de mis mejores estudiantes, como todos los que nosotros tenemos en el grupo, pero sobre todo es una persona que yo quiero mucho, admiro mucho, ¿no? Y es una persona muy entrañable para nosotros, sobre todo por la educación, que eso es algo importantísimo y los valores que se tienen. Entonces, no me resta más que darle las gracias a Sánchez Mujica Aranza Itzel, que aparte de todas las cosas me hace reír mucho, pero bueno, eso es parte del encanto de la gente ¿en qué? Costa Grande, creo que se lo estoy diciendo bien. ¿Es Costa Grande, Aranza? No, profe, de Guerrero, de Acapulco. Ah, bueno, de Guerrero, bueno, ya la regué, pero está bien. Entonces, sus temas versan sobre lo que estamos haciendo aquí en el grupo, que son bioingeniería, es decir, aplicar la radiología a sistemas biológicos con diferentes patologías como una alternativa en medicina. Lo que nos interesa primariamente en el grupo es entender y después estamos buscando las aplicaciones. Entonces, nos encontramos reunidos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Estamos en la carrera de Ingeniería Química en el ciclo terminal. El tema versa en el efecto de la variación del número de Womersley en el flujo de un líquido complejo en una geometría cilíndrica y va ella a explicar lo que es una aproximación local. Presenta por obtener el grado de ingeniera química, es parte de su preparación para su examen, la pasante de ingeniería química Aranza Itzel Sánchez Mojica. El director de tesis es un servidor, Emilio, los asesores de la tesis, en este caso es el doctor Fausto Calderas García, presidente de la Sociedad Biológica de México, y el doctor Enrique García Leal, que es doctor en polímeros por parte de la Facultad de Química, y tiene amplia experiencia en la industria y todo eso. Entonces, pues sin más preámbulos, Aranza, esta es tu casa, siempre va a ser tu casa, de aquí hasta que me jubile y ya entierren mis cenizas. Entonces, pues ya estamos aquí al pendiente, estamos muy contentos de que presentes tu seminario y bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Gracias, profe, por su presentación. Bueno, ya me presentó un poco el doctor Edson, pero bueno, estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, la carrera de Ingeniería Química. El tema que voy a presentar para este seminario es el efecto de la variación del número de Womersley en el flujo de un líquido complejo en una geometría cilíndrica mediante una aproximación local. Este tema lo presento para obtener el grado de Ingeniería Química, de Ingeniería Química. Soy la pasante de Ingeniería Química, su servidora Aranza Itzel Sánchez Mojica, y mi director de la tesis es el doctor Edson Emilio Herrera Valencia. Mis asesores, el doctor Fausto Calderas García y el doctor Enrique García Leal. Bueno, la manera en la que voy a distribuir mi tema va a constar de una introducción, de una motivación, de estado del arte, hipótesis, objetivos, sistema físico y ecuaciones teóricas, modelado matemático, variables y grupos adimensionales, simulaciones, aplicación a medicina, conclusiones, trabajo futuro, agradecimientos y bibliografía. Bueno, empezando por la introducción, hay tres conceptos fundamentales. Uno de ellos es el flujo pulsátil, que es el movimiento de un fluido producido por una fuerza motriz y oscilatoria.
un fluido viscoelástico, el cual puede deformarse y fluir como líquido. Este también almacena y disipa energía. Y una función de transferencia, que es un modelo matemático que relaciona el cociente de la variable de salida entre la variable de entrada. Y aquí tenemos un diagrama que muestra cómo la fuerza motriz y el flujo viscoelástico, que son la variable de entrada y variable de salida respectivamente, son regulados por la función de transferencia que tenemos aquí. La motivación. Bueno, la motivación de mi trabajo, de mi tema, versa en algunos de estos enfoques. Petroquímica y medios porosos mediante la recuperación terciaria de petróleo, el liberado de fármacos, como puede ser para el cáncer, bioingeniería, como las válvulas cardíacas, y la ingeniería del tejido, como para los distintos usos del colágeno. El estado del arte. Bueno, tenemos estos artículos. Uno de ellos es de Herrera Valencia y colaboradores, que estudia el flujo electrosmótico pulsátil, un fluido complejo biológico y la hipercolesterolemia e hipocolesterolemia. Tenemos este de Moreno y colaboradores, que de igual manera estudia el efecto de colesterol y triglicéridos en la sangre y la hipercolesterolemia e hipocolesterolemia con hematocritos constantes. Este de Peralta y colaboradores, que estudia el flujo electrosmótico oscilatorio con un fluido de Maxwell en una corona circular acoplando la masa con el momento y el flujo. Y por último, este artículo de Herrera Valencia y de Rey, que estudia las células ileas externas con flujo pulsátil, con modelos de función de transferencia en un medio viscoelástico. La hipótesis de este trabajo es si la frecuencia del gradiente de presión afecta el flujo volumétrico del líquido viscoelástico, entonces este será analizado a través de la función de transferencia compleja. Los objetivos, tenemos un objetivo general, que es estudiar el efecto del gradiente de presión pulsátil sobre el flujo volumétrico de un fluido complejo en una geometría cilindro-rendija mediante una aproximación local. Y tenemos objetivos particulares. El primero es utilizar las ecuaciones de continuidad, transporte y reológica con el fin de obtener la descripción entre el gradiente de presión pulsátil y el flujo volumétrico de un fluido complejo tipo Maxwell utilizando una aproximación geométrica local. El segundo es proponer un conjunto de variables adimensionales con el fin de obtener los grupos adimensionales que permitan describir las fuerzas macroscópicas en el sistema físico. El tercero es obtener las expresiones analíticas para el perfil de velocidades, flujo volumétrico, función de transferencia del flujo volumétrico y la función de transferencia dimensional. Y por último, aplicar las bondades analíticas de este sistema a un fluido biológico de características viscoelásticas. Sistema físico y ecuaciones teóricas. Bueno, para mi sistema físico construí este diagrama que representa un cilindro de radio R2 y longitud L, que presenta una oclusión de radio R1, por donde pasa un flujo en forma anular alrededor de la oclusión. Para este trabajo suponemos que la oclusión es tan grande que la región por donde pasa el flujo es muy pequeña, con una anchura de 2B. Entonces, mediante una aproximación local, eh, se puede analizar esta región mediante esta rendija que tenemos aquí. Y bueno, esta rendija nos explica que el fluido entra por la parte superior y es deformado continua y reversiblemente por un gradiente de presión y las fuerzas gravitacionales en la dirección axial. El líquido se mueve en la rendija. El líquido que se mueve en la rendija es un fluido viscoelástico caracterizado por la ecuación constitutiva de Maxwell. El análisis de proceso, bueno, consideramos que es un proceso en estado no estacionario, es decir, que las variables dinámicas dependen del tiempo, como la velocidad, presión, esfuerzo, etcétera. Es un proceso isotérmico, es decir, la temperatura es constante, la energía interna se mantiene constante y no hay flujo de calor. Consideramos coordenadas cartesianas rectangulares, hay flujo unidireccional en Z, existe un gradiente de presión oscilatorio en la dirección axial, es flujo incompresible, fluido no newtoniano, no existe transferencia de masa ni de energía. Estas son las ecuaciones generales que utilizamos. Tenemos la ecuación de continuidad, que es el balance de masas sin generación. La ecuación de movimiento, que es la segunda ley de Newton aplicada a un medio continuo. Tenemos la ecuación reológica de Maxwell, la ecuación de Navier-Stokes, que posteriormente la modificamos y aquí tenemos. El modelado matemático. Bueno, empezando por la ecuación de continuidad, que sabemos que la velocidad no depende de z. Aquí tenemos el componente z de la ecuación de movimiento.
la ecuación reológica y las condiciones de frontera. Cuando x vale b, la velocidad vale 0, y cuando x vale menos b, la velocidad vale 0, y esto es debido a que a la condición de no desplazamiento en las paredes del sistema. Bueno, transformamos al espacio de Fourier y posteriormente resolvemos la ecuación y obtenemos una solución homogénea, una particular, y con eso tenemos la solución general, que, bueno, esa ecuación, en esa ecuación sustituimos las condiciones de frontera y obtenemos el perfil de velocidades particular. Posteriormente integramos y obtenemos el flujo volumétrico y nos queda nuestra función de transferencia. Y nos pasamos a las variables y grupos adimensionales. Encontramos estas variables adimensionales y este grupo adimensional que es Womersley, el número de Womersley, que relaciona los mecanismos oscilatorios y los mecanismos viscosos. Y con esto encontramos la función de transferencia dimensional que posteriormente usaremos para ciertas simulaciones. Bueno, empezamos con las simulaciones. Las simulaciones se van a dividir primero en un perfil de velocidades, las cuales constituyen el efecto del número de Womersley y el efecto de la frecuencia. Bueno, primero tenemos esta gráfica en la que en el eje de las Y tenemos la velocidad y en el eje de las X tenemos la anchura de la rendija en función del número de Womersley. Aquí fijamos una frecuencia de 1 y podemos observar que a simple vista el comportamiento es parabólico y es simétrico. Entonces podemos notar que a un mayor número de Womersley hay una velocidad máxima. Esta es la parte imaginaria. De igual manera estamos graficando velocidad contra la anchura de la rendija en función del Womersley, igual fijando una frecuencia de 1. Y al contrario de la gráfica anterior, aquí podemos observar que a Womersley altos el perfil de velocidad es ligeramente más plano, o sea que domina la parte viscosa del material y por lo tanto tiene una menor respuesta dinámica. Y a medida que el Womersley decrece, se alcanzan máximos más pronunciados, evidenciando un comportamiento mayormente elástico. Esta es la parte, bueno, es la norma. Igual velocidad contra la anchura de -1 a 1, la frecuencia fijada de 1 en función del Womersley. Y esta gráfica es bastante similar a la parte real mostrada anteriormente y conforme el número de Womersley aumenta, los perfiles adquieren máximos más pronunciados, lo cual significa que tiene una respuesta elástica. Y con base a esto observamos que el máximo de velocidad ocurre normalmente más rápido cuando nosotros tendemos a usar valores menores del número de Womersley. Esta es la norma. Fijamos una frecuencia de 50 igual. Bueno, aquí lo que hicimos fue aumentar la frecuencia. El Womersley varía de igual manera y es velocidad contra la anchura de -1 a 1. Y aquí notamos que a Womersley bajos domina la parte elástica y a mayores Womersley no, perdón, sí, a menores Womersley está dominando la parte elástica y a mayores números de Womersley se puede ver, bueno, que se presentan oscilaciones mayores, más oscilaciones, pero de menor amplitud. Bueno, en estas gráficas, las cuales ambas son partes reales, variamos la diferencia de los números de Womersley, pero fijamos las mismas frecuencias y igual ambas son partes reales y notamos que ambas son bastante similares y tienen un comportamiento parabólico y vemos que conforme aumentamos el número de Womersley, vamos teniendo máximos más pronunciados, o sea, la velocidad máxima. Tenemos una velocidad máxima. Bueno, el efecto de la frecuencia aquí ahora lo que fijamos fue un Womersley de 0.25 y estuvimos variando la frecuencia. Estamos graficando la velocidad contra la anchura de la rendija, esta es parte real, y aquí tenemos variaciones de la frecuencia que va desde 0.1 a 60,
Y es claro que para ciertas frecuencias el perfil converge hacia un comportamiento parabólico en concordancia con lo que está descrito en la literatura de Hagen y Poiseuille. Y cuando se aumenta la frecuencia, vemos que hay un efecto de achatamiento en los perfiles. Y ya para una frecuencia de 50 en adelante, vemos que hay más ondulaciones. Esto es debido a que la frecuencia externa empata con la frecuencia del material. Ok, esta es la parte imaginaria, fijando un Womersley de 0.25, variando la frecuencia. Igual velocidad contra anchura, y aquí a cierta frecuencia tenemos una velocidad negativa. A una frecuencia moderada que es de 10 tenemos una velocidad máxima, y a frecuencias altas el sistema de igual manera presenta ondulaciones de menor amplitud. Esta es la norma con un Womersley de 0.25, igual velocidad contra anchura de la rendija de -1 a 1, que en este caso, bueno, en todos los casos es de -b a b, y variando la frecuencia. Aquí podemos ver que no hay muchos cambios, el máximo sigue estando a frecuencias moderadas, que es la de frecuencia de A10, que es y a frecuencias muy bajas el sistema es casi plano. A frecuencias altas también se producen estas oscilaciones que vimos en las gráficas anteriores. Bueno, ahora graficamos la función de transferencia de flujo. Estas son la gráfica de función de transferencia de flujo contra la frecuencia en función del Womersley. Y bueno, aquí a una frecuencia en particular, el sistema experimenta un crecimiento monótono hasta un valor máximo, que es este de aquí, a un Womersley de 0.25. Y esto está asociado a la máxima liberación de energía. Posteriormente vemos un tren de picos secundarios, que esto puede estar asociado a los tiempos característicos del material. Bueno, aquí tenemos la función de transferencia. Esta es la parte imaginaria. Igual le tenemos en el eje de las Y la función de transferencia, en el eje de las X la frecuencia, variando el Womersley. Y a frecuencias bajas el sistema no depende de las frecuencias, es decir, que no hay ningún tipo de resonancia. Aquí se puede ver. Y a una frecuencia en particular, el sistema experimenta un decremento hasta llegar a un valor mínimo, el cual tiene un comportamiento opuesto al de la parte real mostrada anteriormente. Este mínimo se reconoce como antirresonancia, y posteriormente la función presenta una discontinuidad de salto hasta llegar a un pico máximo. Bueno, aquí tenemos un valor máximo resonante, y a frecuencias altas, moderadas y altas, se observa el mismo comportamiento del tren de picos secundarios. Esta es la norma, y igual tenemos función de transferencia contra la frecuencia, variando el Womersley, y aquí tenemos un tren de picos secundarios, un pico resonante, y bueno, los máximos y los mínimos se deben a un acoplamiento entre las propiedades inerciales, geométricas, elásticas de bulto y viscoelásticas del material. Bueno, la aplicación a medicina igual la vamos a dividir entre con viscoelasticidad lineal de G' y G', el modelo multimodal de Maxwell, sangre humana con hipocolesterolemia. Tenemos esta gráfica de viscoelasticidad lineal, que bueno, es la viscoelasticidad lineal de la sangre con hipocolesterolemia mediante el modelo multimodal de Maxwell. Bueno, aquí en el eje de la X tenemos los módulos contra la frecuencia, y aquí hay cambios en las pendientes. Estos cambios en las pendientes dan ciertas interacciones, y el número mínimo para poder describir los datos experimentales fue de 3 modos. Y podemos ver que a bajas frecuencias domina la parte viscosa, que es esta línea roja, y aquí abajo tenemos esta línea negra que representa la parte elástica del material. A cierta frecuencia podemos notar cómo hay un punto de cruce, que es lo que nos dice que el fluido es viscoelástico, o sea que la parte elástica y viscosa del material empatan.
Y ya a altas frecuencias podemos ver que la parte elástica del material es la que domina. Esta es parte real, igual de hipocolesterolemia, la función de transferencia contra las frecuencias, y notamos que a frecuencias bajas no hay respuesta de la función de transferencia. A una frecuencia crítica hay una resonancia y después vemos cómo el sistema empieza, bueno, tiene un tren de picos y después empieza a amortiguarse. Bueno, sabemos que este pico resonante está dado por el tiempo reométrico. Esta es la parte imaginaria, igual de la función de transferencia contra la frecuencia. Y aquí vemos cómo hay una antirresonancia y también un pico máximo, un pico resonante, un tren de picos secundarios y el sistema empieza a amortiguarse. Esta es la norma y bueno, es la función de transferencia contra la frecuencia. Vemos que no hay ninguna parte negativa, ya que en las normas no puede haber partes negativas. Y tenemos igual un pico resonante máximo. Luego hay otro tren de picos secundarios y después también el sistema va amortiguándose. Bueno, las conclusiones. Se analizó el flujo pulsátil de un fluido complejo viscoelástico y asumimos que el sistema se modela como estado no estacionario, fluido incompresible, proceso isotérmico, flujo unidireccional en Z y líquido newtoniano, y se obtuvieron relaciones de transferencia para la velocidad, gradiente de presión, flujo volumétrico, gradiente de presión, esfuerzo en la pared, gradiente de presión y la aplicación a un sistema biológico. El perfil de velocidades tiene los siguientes atributos, que es que, bueno, si el efecto del Wormsley aumenta, el perfil de velocidades también aumenta, o sea que es proporcional. El efecto de la frecuencia aumenta o decrece el perfil de velocidades, y a una frecuencia crítica y un número de Wormsley, el perfil de velocidades presenta ondulaciones. A una frecuencia crítica y un número de Wormsley, el perfil de velocidades muestra el clásico comportamiento de Poisson. Para la función de transferencia tenemos los siguientes atributos. La función es analítica, es una expresión general para cualquier fluido viscoelástico lineal y fraccionado. Es el producto del operador fluidez y de una función de dispersión asociada a las resonancias del sistema. Depende primariamente de dos grupos adimensionales característicos, como lo son el Débora y el Womersley. El máximo en las curvas se debe a un acoplamiento entre todas las fuerzas del sistema, viscosas, elásticas, inerciales u oscilatorias. El tren de picos secundarios es un efecto de los tiempos característicos internos del material, los cuales se empatan con el tiempo del proceso del sistema. Y la parte imaginaria de la función de transferencia compleja muestra las clásicas curvas imaginarias y la discontinuidad de salto descrita en la literatura. Los datos de colesterol tienen la siguiente respuesta dinámica. Los datos de hipocolesterolemia presentan un efecto menor en la norma de la función de transferencia compleja, y los resultados dinámicos obtenidos son una huella material del sistema de estudio y son función de los números adimensionales a través de las propiedades materiales. El trabajo futuro son los experimentos in vitro, las ecuaciones constitutivas viscoelásticas no lineales, el acoplamiento de diferentes mecanismos de transporte, las simulaciones multifísicas en COMSOL Multiphysics, los agradecimientos y la bibliografía. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Aranza, por tu presentación. Pasamos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, a ver, permítanme. Ay, es que no me aparece ya. Doctor Edson, adelante. Sí, muchas gracias, doctora Alejandra. Primero que nada, agradeciente a Aranza, ya un avance, sobre todo siguiendo la filosofía del doctor Fausto. Los seminarios no es para lucirse, sino para que vayan practicando y que se acostumbren a la crítica, que es muy importante eso es muy importante, siempre defender tus ideas y la habilidad para hablar. Yo creo que la tienes, eres una persona muy inteligente, por eso tienes promedio de 9. Entonces, eh, uh, sobre todo más allá de la inteligencia, tu constancia. Tengo varias preguntas por hacerte. Primero,
La primera que siempre se hace, sea a nivel licenciatura, maestría y doctorado, la primera, ¿por qué es importante tu trabajo? O sea, ¿por qué una persona agarraría tu tesis o tu trabajo, que esperemos publicarlo, que es parte de lo que nosotros hacemos, más bien no esperemos, lo vamos a publicar? ¿Por qué es importante? Sería la primera. Em, bueno, de alguna, o sea, estoy contribuyendo a la investigación, siento. Entonces, creo que eso ya es importante. Eh, Creo que a más personas les puede servir, porque no hay, siento que no hay muchísima información tan explícita de esto, tal cual. Entonces, creo que puede ser utilizado para, pues sí, más personas que estén interesados en el tema. Es Ok, una a ver. aportación. A ver, mira, si yo te digo, si tú me preguntas a mí, vamos a suponer que me quisieras hacer enojar y me dices, ¿por qué es importante tu trabajo? Y yo te respondo, ¿por qué es importante? No, ve, lo más, debes de decir algo muy puntual, muy puntual. A ver, vamos a suponer que ahorita te presento a mamá que tiene 82 años, se llama Yolanda, que me le mando un saludo ahorita que está en la Agrícola Oriental. Y ella tiene diabetes desde hace 23, casi 30 años, perdón, y tiene problemas de coagulación y porque ha utilizado metformina. La coagulación, pues obviamente cuando le pican para tomarle la glucosa cada mañana, es un problema porque los diabéticos no tienen buena coagulación y eso puede representar un problema muy fuerte. O sea, entonces, una de las cosas que tú estás utilizando es estos sistemas, entenderlos para ver si se puede construir, analizar o entender cómo podríamos obtener información médica a través de cosas simples como la presión, que no es fácil, y el flujo. Es una aplicación así directa, es entender cómo podemos tener un marcador. Si tú agarras y te pinchas, te dicen, tu glucosa es de 80 a 100, estás más o menos en buenos términos. Más allá de 100 en ayunas, representa ya una cuestión compleja porque puedes tener prediabetes. Entonces, ¿cuál sería tu marcador que que estás obteniendo aquí? ¿Cuál sería? Los picos resonantes. La resonancia. Si no hay resonancia, no hay, por ejemplo, acuérdate de todo lo que hace la profesora Alejandra, la profesora Cantú, resonancia magnética nuclear. ¿Qué está ahí resonando? La- Resonancia magnética nuclear. Qué estará vibrando ahí? Es cuando la frecuencia del material empata Ujú. con la Con, del fluido, ¿no? con la externa. Con la Ahí son externa. los núcleos. Acuérdate, resonancia magnética nuclear. Están utilizando un campo magnético y lo que está vibrando son los núcleos. Y con eso tienen los espectros para decir, esto es un carbono, este es un enlace carbono-hidrógeno, carbono-carbono. Es la huella digital. ¿Ok? ¿Está bien? Es muy claro que digas, precisamente es esto. Esta es mi aportación. Esto es lo que yo estoy haciendo. ¿Me podrías explicar bien la aproximación local que estás utilizando en el dibujo, por favor? Aquí. Bueno, es un Ajá. cilindro. Bueno, suponemos que puede ser una vena que está, tiene un colesterol alto, entonces está tapada, entonces la sangre no puede fluir, pues, libremente. Entonces lo que hace es que Ujú, pasa por las paredes de la vena, por así decirlo. ujú, ujú. Y bueno, ese espacio es tan pequeño que podemos aproximarlo a una rendija de anchura 2B. Bueno, ahí falta, está muy bien que pongas la ecuación diferencial, ahí está, es la ecuación para un fluido newtoniano, pero sí hay que poner la transformación y hay que decir, esto es análogo a este tipo de sistema, o sea, tenemos que poner ahí un poco más, o sea, ahí poner la transformación de lo cual está suponiendo que esto está pasando, ¿no? O sea, que tienes tan ocluida la vena, que tienes un cilindro ahí, que el flujo es radial y está pasando eso. Entonces, es importante que especifiques bien esa aproximación porque es punto de partida de tu trabajo. ¿Ok? Sí. Ahora, vámonos en la definición de Womersley.
Ahí el Womersley, ¿qué es? ¿Y por qué lo estás utilizando? ¿Por qué lo estás empleando? Por ejemplo, ahí está tu compañera Montserrat que está utilizando el Débora. Hay otros que van a utilizar el Stockton o el Stokes, perdón, Stokes, el Womersley, el Débora. Hay otros que utilizan el Weisenberg, hay otros que utilizan el número elástico. ¿Por qué es recomendable utilizar el Womersley? Bueno, es que con el número, bueno, con este grupo adimensional es el que nos va a ir diciendo cómo es que el fluido se comporta, ¿no? O sea, cambiando las frecuencias, eh, cómo el fluido se comporta de manera viscosa o elástica. Pero ahí, por ejemplo, te puedo decir que el Débora hace lo mismo, ¿no? Así. Stokes hace lo mismo. ¿Cuál sería la razón por la cual este número me conviene más que otros? Mm, ¿Qué es ah, omega cero? ¿Qué es omega cero? la frecuencia externa. Externa. Y todo lo demás es una frecuencia externa que es el coeficiente de transferencia de masa dividido entre R cuadrada. Es decir, es una frecuencia interna del material. Entonces tú estás comparando una frecuencia externa con las frecuencias internas del material. En cambio, si utilizas otro número que no es incorrecto, estás comparando escalas de tiempo del material, o sea, como el Débora, es un tiempo inercial entre un tiempo viscoelástico. Entonces aquí lo importante es que estás aislando una frecuencia que viene externa, que estás imponiendo al gradiente de presión oscilatorio con una frecuencia interna del material. Y eso es muy importante porque eso apenas lo vamos a publicar, que eso es algo correcto, ¿no? ¿Está bien? Sí, pero La tercera pregunta que te quiero hacer para dar paso todavía tenemos bastante tiempo, o sea, para que haya más preguntas y puedo hacer una segunda ronda, es, este, ¿podríamos ver alguna gráfica de un pico que tengas ahí de resonancia? podría ser esta. No, la anterior, esa. Ahí me puedes explicar qué está pasando no, la anterior, esta. Ahí qué tienes en el eje de las yes, La función de transferencia, la parte real o la parte imaginaria. la parte real. Pásate a la norma. O esa es la real, pásate a la imaginaria, pásate a la norma. Ok, esa norma. Ahí debe de tener bien su cajita y todo para que quede bonito y que puedas explicar más. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo veo que un Womersley es de punto 25 y tiene la mayor, digamos, la mayor Resonancia, resonancia y empieza a decrecer. ¿Qué va pasando? ¿Por qué empieza a decrecer ahí físicamente el sistema? por los tiempos característicos del material. Pero ¿qué estás aumentando ahí? ¿Estás aumentando la frecuencia La externa o la frecuencia. frecuencia interna? ¿Cuál? La frecuencia externa. Externa. Entonces quiere decir que va a haber que la frecuencia externa, hay una frecuencia óptima para que tú puedas tener la máxima resonancia, ¿no? O sea, y esa frecuencia está acoplada con la densidad del material, con la viscosidad y sobre todo con la función reológica que tú estás empleando para caracterizar este sistema. ¿Qué fluido estás caracterizando aquí? ¿Cómo se llama la ecuación constitutiva? Es la de Maxwell, La de Maxwell, ¿no? Que es una ecuación de qué tipo. ¿Es newtoniana o no newtoniana? no newtoniana. ¿De qué tipo? ¿Inelástico o viscoelástico o Viscoelástico elástica? lineal. Lineal, bajas deformaciones. ¿Por qué tienes ese tren que tienes ahí de picos? ¿A qué se debe eso? Yo no entiendo por qué se da esto. Eh, Este tren, bueno, sí, Ese tren, ajá, el tren, o sea, tienes un pico máximo y empiezas después, como dice esta Monse, se empieza a amortiguar el sistema, subamortiguado, ¿no? Entonces, ¿por qué se da eso? porque se disipa la energía Ujú, exacto. y ok. Una pregunta, pero ¿por qué hay resonancia? ¿Por qué hay esos picos resonantes? ¿Hay otros tiempos? Está el tiempo reométrico, el tiempo El material de tiempo masa. geométrico estamos suponiendo que es el tiempo de que está el pico máximo, pero los otros piquitos, ¿cuáles son esos tiempos? Los tiempos inerciales, Uno, ¿ok? viscoelásticos, Ok, geométricos.
geométricos, muy bien, que puedes tener la combinación, el producto de dos, le saca la raíz, es un tiempo geométrico, ¿no? Entonces, por lo menos tienes tres. Ahora, matemáticamente, ¿qué función tienes que te describe la función de dispersión que tienes en ese sistema? Son cociente de funciones de Bessel. ¿Qué tipo de función tienes? Eh, Ay, se me olvidó. La función de transferencia, pero es ay, se Es me una olvidó. tangente que Hiperbólica. hiperbólica, ¿no? Y esa función tiene ciertas características, ¿no? ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Ahora, finalmente, cuando hablas de la, vámonos a la parte de la última pregunta, llévame a donde tienes la zona de colesterol, por favor, o sea, que tienes las gráficas de colesterol. ¿Cuál? La resonancia, es. Bueno, dame la norma, esa no, la norma, ok, esa norma es la huella digital de tu material. O sea, ese es un material real, ese es un fluido de qué características. Viscoelástico, no newtoniano. Viscoelástico lineal, pero ¿qué es? Es sangre con Sangre. hipercolesterolemia. ¿Cómo? Sangre con hipocolesterolemia. O sea, tiene bajo colesterol y se ajusta con tres modos, ¿no? Entonces tienes un pico dominante. Esa característica, si yo me saco la sangre, ¿sería mi sangre o es para una característica en particular? Esa gráfica. Eh, bueno, es que si hay una resonancia es porque domina la parte elástica, entonces la sangre está sana, ¿no? Si hay resonancia, sí. O sea, tendríamos que comparar una sangre que no tenga tanto colesterol o con una sangre que tuviera mucho colesterol para ver la diferencia. Pero ¿cuál es el problema de que esta huella digital es muy particular del fluido? O sea, es lo mismo que yo me saque, que mamá se saque, que Ah, cualquier no, persona saque. ¿Por qué? por, porque deben de tener las mismas características. O sea, los datos deben de ser de un grupo de personas con las mismas características, pesos similares, estaturas similares, o sea, Edad, edades. no es lo mismo ser un joven de 20 que uno de 51 sin cabello, ¿no? Afecta, ¿no? Pues eso sí, pero bueno, está bien, Aranza, está bien. Entonces, vamos a seguir trabajando y te felicito. Nunca te quiero cómoda, ni en lugares así que siempre seas la mejor. Te quiero incómoda y que te expongas a todo, ¿ok? Te felicito. Estoy muy orgulloso de ti, siempre, pero esta vez estoy más porque te aventaste. Qué bueno. Gracias, doctora, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hay unas preguntitas en el chat, a ver, te las voy a leer. De la maestra Jacibe, dice que qué increíble, que muchas felicidades. Solo te da dos recomendaciones. La primera, que puedas añadir más bibliografía a tu diapositiva. Y la segunda, que en tus gráficos hagas más explícito cada curva, lo que es, ¿no? Cada curva. Indicar claramente a qué corresponde. Ok. ¿Sí? Y de Roberto Zúñiga, también te felicita mucho por tu presentación y te hace una pregunta. Mencionaste que el sistema presenta oclusión. ¿Esta es central o periférica? Central. Es central. Entonces, pues ya no tenemos más preguntas. Por mi parte, pues yo también te felicito mucho porque pues no cualquiera se arriesga, ¿no? A exponerse justamente pues a este tipo de eventos para obtener el grado. Pues ahorita se da mucho que simplemente hagan un diplomado, que tampoco es malo, pero pues ya hacer una tesis es algo complejo, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. Por ejemplo, si yo fuera, el doctor Edson dice, bueno, si yo fuera la abuelita, ¿no? Si yo fuera el CONACYT y te pidiera un proyecto en el cual apliques esto que obtuviste a un sistema real, ¿cómo lo harías? ¿Qué Eh, proyecto? Ajá. bueno, tengo entendido que lo que se puede, bueno, o sea, los picos que encontramos, o sea, las resonancias, nos pueden servir para crear dispositivos médicos, como por ejemplo para, pues justo medir la diabetes o colesterol o todo. Em,
Bueno, o sea, todo esto nos da el ajuste de parámetros para estos dispositivos. Tengo entendido eso. O sea, podría ser una aplicación. am, sí, algo así. Muy bien. El doctor Fausto también quiere hacerte una pregunta. Adelante, doctor. Sí, gracias, doctora Alejandra. Bueno, Aranza, primero felicitarte por exponerte, porque pues es lo que deben de hacer los alumnos, prepararse para su examen de titulación, aunque sé que en tu caso todavía te falta, pero siempre es bueno hacer 2 o 3 presentaciones en estos seminarios para que llegues bien preparada al examen y pues sepas contestar las preguntas que ahí te podrían hacer los sinodales. En este caso veo que tu perfil de velocidades es simétrico. Sin embargo, si tú revisas el libro clásico, el VERS, cuando tienes flujo anular, o sea, si pones el sistema, el de flujo anular, el que tenías justo, ¿sí? Para este problema del VERS, no sé si lo llegaste a ver cuando eh, tuviste la clase de fenómenos de transporte, pero curiosamente en el flujo anular el perfil de velocidades es asimétrico. Sin embargo, tú no estás presentando un perfil simétrico. ¿A qué crees que se debe esta discrepancia con el resultado clásico? Podría ser la aproximación local que hicimos de la rendija, porque no. Efectivamente, Ok. la rendija que tú estás proponiendo, pues localmente, si no tomas en cuenta la curvatura, te va a dar un perfil simétrico, pero el resultado clásico para el flujo anular es asimétrico. ¿Y sabes por qué es asimétrico? O sea, ¿qué es lo que causa esa asimetría del perfil? Ah, no. Eh, Bueno, pues simplemente si tú ves las áreas de corte, el área del cilindro interno es menor que el área del cilindro externo y eso va a causar una asimetría en el perfil. Pero efectivamente, como tú estás haciendo una aproximación local, pues tú estás quitando esa asimetría del perfil, digamos. ¿De acuerdo? ok. No se te olvide que el resultado clásico es asimétrico en tu caso. Hay una gráfica que creo que te faltó explicar con más detalle, que es la número 40, de la diapositiva 43, si la puedes poner. Ahí. ¿Qué estamos viendo ahí? Porque tú le pusiste módulos, pero muchas personas, sobre todo los alumnos de los primeros semestres, pues no van a saber a qué se refiere eso de los módulos, ¿no? Y la frecuencia. Entonces, no sé si nos puedas explicar con un poco más de detalle qué estamos viendo en esta gráfica. Em, bueno, estamos viendo cómo cambia un fluido de elástico, o sea, estamos analizando un fluido y observando cómo, cuál es la respuesta que tiene. O sea, podemos ver que al inicio es viscoso, luego es viscoelástico y posteriormente domina la parte elástica. Entonces sabemos que, Oh, por okay. ejemplo, en este caso la sangre podría ser que tiene una respuesta elástica por lo que está sana. O sea, no hay alguna patología. Ok, pero falta aclarar, ¿qué tipo de flujo estamos viendo aquí? Para Un que te entiendan. fluido ¿Por qué le llamas, por qué estás midiendo o graficando la frecuencia? ¿Frecuencia de qué? del material. Bueno, acuérdate, este tipo de flujo que tú estás viendo aquí es un flujo con el que se miden ciertos parámetros reométricos. Este tipo de flujo se llama flujo oscilatorio de baja amplitud, ¿de acuerdo? Y se puede reproducir en un reómetro. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un flujo oscilatorio, o sea, no es continuo, como cuando hacen el experimento en el Brookfield,
Aquí estamos oscilando, o sea, estamos deformando el fluido con una cierta frecuencia. Por eso estás graficando frecuencia. Ahora, para que te entiendan, tú dices que al principio el fluido es viscoso. ¿Dónde ves eso? Bueno, es esta línea roja que domina, está por Ah, encima. ¿Cómo se llama ese parámetro? Eh, ay, ¿Módulo qué? módulo viscoelástico, no, módulo viscoso lineal. Módulo viscoso. Ese es el módulo viscoso, ¿de acuerdo? Ok, Y el de abajo, módulo el elástico. color negro, el Módulo módulo elástico. elástico. Entonces, ahora sí te entendemos que al principio, pues el módulo viscoso domina el flujo, o sea, el material se comporta de manera predominantemente viscosa por la diferencia de los módulos. Luego dices que se comporta viscoelásticamente. ¿Por qué lo dices? Porque hay un punto de cruce, o sea que la frecuencia empata con la viscosa y la elástica. Sí, porque ambos módulos ahí tienen el mismo valor, o sea, se aproximan y justo ahí donde se cruzan tienen el mismo valor. Entonces el material tiene una respuesta igual, viscosa y elástica. Eso se le llama viscoelástico. Y después, ¿qué pasa? A frecuencias altas El módulo elástico domina. domina y el viscoso se cae. Acuérdate que eso es lo que predice el modelo de Maxwell, ¿no? Eso que estás viendo ahí, pues es la predicción de un modelo de Maxwell. Curiosamente no pusiste los datos geométricos, que te faltaría ponerlo porque esa es la predicción del modelo, pero bueno, si tú lo explicas así con más detalle, te pueden entender mejor, ¿de acuerdo? Esa es la recomendación, que expliques con más detalle las gráficas, pero en general yo veo bien que presentas bien, no se te nota que estés nerviosa y vas a una velocidad correcta. Entonces yo te felicito y pues creo que vas a hacer un buen papel en tu examen de defensa de titulación, ¿de acuerdo? Gracias, Gracias, doctor. doctora Alejandra. Gracias, doctor. Pues parece que ya no hay más preguntas. ¿Alguien más tiene? Todavía tenemos 9 minutitos. No, parece que no. Bueno, Aranza, pues no me queda más que felicitarte, échale muchas ganas también, como dice el doctor Edson, pues no te pongas en tu zona de confort, sigue estudiando de todo lo que te puedan preguntar y pues adelante, ¿no? Y mucho éxito. Gracias, doctora. Ah, espérame, creo que el doctor Edson tiene levantada la mano. Adelante, doctor. Sí, perdón, Alejandra, No, nada no más se preocupe. aprovechando, o sea, unos Sí, minutos, siempre es importante eso. Pues sí, yo me uno a esas preguntas. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar bien en cada diapositiva. Otra de las cosas que no vimos es que cada diapositiva tiene que estar sustentada con la bibliografía o las referencias o los artículos que tú estás poniendo al final. Entonces, estos datos fueron sacados de Leonardo Moreno et al., que básicamente lo hizo el artículo del doctor Fausto. Todas las cosas bien, todas las diapositivas deben de estar bien, bien sustentadas, ¿no? Otra de las cuestiones que a mí sí me gustaría, aquí solamente estás presentando los datos de hipocolesterolemia. Tenemos datos que los vamos a revisar ahora con el doctor Fausto, los de hipercolesterolemia, porque hay una discrepancia que tenemos ahí en uno de los, de los resultados, pero una pregunta que te hago, ¿tú cómo crees que se afecte a las curvas resonantes cuando hay un incremento? O sea, esto tampoco, o sea, intuitivamente lo puedo saber, pero necesito hacer las simulaciones. Cuando subes el contenido de grasa, que es el colesterol, en la sangre, yo esperaría que fuera más viscosa. Al presentarse mayor viscosidad, va a competir con la elasticidad que se tiene. ¿Cómo crees que sean los picos resonantes? ¿Van a aumentar, van a disminuir o no le va a pasar nada? No hay picos resonantes. Quizá, quizá se abate, ¿no? Los picos resonantes, o sea, quizá, o sea, al aumentar, debe ¿Fluye? debe de disminuir, ¿no? Que yo pensaría, ¿no? Ahora,
En otro tipo de patología, por ejemplo, como la cirrosis hepática que destruye la elasticidad y prácticamente los hematocritos están del orden del plasma, o sea, de la parte del solvente. ¿Tú crees que quitando la elasticidad, cómo va a ser la curva resonante? Pues no habría curvas, ¿no? No habría picos, ¿no? O serían mínimos, ¿no? Porque quizá mantengan alguna elasticidad. Y finalmente, si la sangre son eritrocitos que andan ahí o las donitas esas de Homero que se andan agrupando, eso es una suspensión. Es un fluido complejo que es una suspensión. Tienes plasma y tienes las donitas. La pregunta que te hago es, ¿dónde está la elasticidad? ¿Dónde está la elasticidad? ¿Por qué podemos decir que es elástico el sistema? ¿Qué lo causará? Las resonancias, los La, picos no, resonantes. pero físicamente la sangre. Eh, ¿Cómo? O sea, Sí, por ejemplo, imagínate que los eritrocitos se agrupan por cargas eléctricas, entonces están agrupando y se empiezan a agrupar como esa figura que tú tienes ahí. Entonces, al agruparse, son como resortes y eso le da la capacidad de ser elástico. Aparte, con el flujo los eritrocitos se deforman, es decir, se orientan y se deforman bajo flujo. Entonces, hay que investigar más, pero hay muchas cosas, pero ya pronto ya espero ya estarte viendo en otra presentación y posteriormente en tu examen, ya muy pronto. La que sigue es, aquí está Monse, y nos va a hablar de este punto, de este trabajo, pero desde el punto de vista del Débora, y vamos a meterle ahí hipercolesterolemia y otras cosas, ¿ok? Te felicito, Aranza. Gracias, doctora. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Si no, pues doy por concluida la sesión y los espero el siguiente viernes a una presentación más. ¿Vale? gracias. Muchas Hasta gracias. luego, Aranza. Gracias a Gracias. todos. Gracias a todos. Hasta Gracias a luego, todos. bye. Hasta luego, Hasta adiós. luego. Bye.